Se produce en Fuentes de Andalucía una de las mayores represiones contra la mujer a nivel no solo local, no solo andaluz, sino a nivel nacional. ¿A qué crees que se debe esto, José María? Bueno, no creo que se refiera a nada en especial, ¿no? Porque hay muchos pueblos donde la represión a la mujer es igual de fuerte, incluso más fuerte, aunque proporcionalmente a su población Fuentes sea donde más. O sea, tú te vas allá a Marchena y hay más de 40 mujeres asesinadas. O sea, es decir, que eso depende mucho, primero, de la mentalidad de los represores, ¿no? Y segundo, del alcance de la represión. En algunos casos la represión se frena cuando se asesina a una persona, pero en otros los represores van más allá. O sea, no solamente a ti, sino a ti y a tu hermano. No solamente a ti, sino a ti y a tu novio, o a ti y a tu mujer, ¿no? Eso no lo sé explicar en concreto en Fuentes, porque tampoco había ningún movimiento sindical femenino importante. En otros sitios los hubo, en Paradas, por ejemplo, y a todas las componentes del grupo femenino, que eran 8, las asesinan a 7, se salva solamente uno. O sea, eso depende de cada sitio, pero que en general la represión a la mujer es en todas partes. Una de las frases, una de las citas que recoge, sobre todo también en el documental de Fuentes de la Memoria, es que os dé de comer la República. ¿Realmente qué significa esa frase? Porque bien dices tú... Esa frase se utilizó mucho porque era la situación de hambre, de miseria que había cuando la gente reivindicaba, muchos patronos se negaron a sembrar, se boicotearon, ¿no? la República con idea de que entrara en crisis, ¿no? Y entonces, que me exigí esto, bueno, pues yo no cultivo, ¿no? Y esa frase venía a colofón, a decir, bueno, que nos dé de comer la República, ¿no? Era como una humillación. Aquí en Fuentes de Andalucía está registrado que no se mató realmente a nadie del otro bando, que la gente realmente no huyó porque aquí no pasó nada. ¿Qué es lo que entonces realmente pasó para que hubiera tanta muerte y tanta masacre como ocurrió aquí, finalmente? Pues sí, la explicación histórica es una represión como tantos otros pueblos para reprimir lo que era el movimiento sindical y político. En Fuentes tenía su importancia, tenía su peso y lo reprimieron. Eso es el análisis histórico, pero si lo ponemos en boca, ¿no?, de los represores, en un consejo de guerra que se le hizo al Cabo Moyano, al famoso Cabo Moyano, se dice textualmente que a muchos de los que mataron en Fuentes lo fue por reclamar las deshoras a los patrones. Es una forma de explicar, ¿no?, de que ese movimiento reivindicativo que en Fuentes se desarrolla tanto durante los años de República se cercenó completamente. No estaban dispuestos a tener ese movimiento. Y eso ocurre en todos los pueblos. El movimiento reivindicativo lo cortan de raíz. En algunos sitios hay que cortar 6 cabezas, en otros 12, en otros 40, pero se lleva a cabo. Uno de los hechos, ya casi para terminar, de la mayor masacre que se produce aquí en Fuentes de Andalucía es las mujeres asesinadas en la finca del Aguaucho. Según citas, bueno, mejor dicho, según está recogido, en los registros no se registraron que ocurrieran todas el mismo día. Según citas, dice que eso se hizo intencionadamente. ¿Por qué se hizo eso de no escribirlo todo el mismo día cuando realmente, según la conciencia popular, sí se hizo el mismo día? Ya no sé, yo no podría afirmarlo. Yo creo que precisamente ahora que está José Moreno investigando a fondo el tema, ¿no?, pero yo no sabría precisarlo. Yo sí sé que hay unas inscripciones con fechas distintas. Tampoco creo que hubiera intencionalidad en cambiar las fechas. Yo creo, además, que se asesinaron en distintos, creo, en mi opinión. Lo que pasa es que el efecto fue uno, porque fue en muy pocas diferencias. Entonces la gente ha conservado ese hecho como un hecho, porque en definitiva es una diferencia de pequeños días, pero fue por grupos de la misma forma que a los hombres, porque a los hombres fue en grupos de 4, de 5, de 6, de 7, así sucesivamente durante mucho tiempo. Se intenta hacer un pacto por el olvido, se intenta que la gente se calle. En Fuentes de Andalucía se consigue, gracias a Dios, todo lo contrario, que la gente hable, que la gente se reivindique. La historia, como bien se dice, la escriben los que ganaron, y así escribieron muchas de las cosas que se escribieron, pero realmente gracias a testimonios y a documentos y a libros como el que se ha presentado hoy, como el que has escrito, ¿crees que se puede conseguir volver, aunque aquello se perdió desgraciadamente, se puede volver a reescribir la historia poco a poco?
Es difícil, se está intentando, pero es difícil porque la amnesia a la que se ha llevado a una gran parte de este país, y sobre todo que en los colegios no se haya tratado esto durante años, hoy hay mucha gente que no sabe todavía los hechos que ocurrieron. Hay gente que a lo mejor ve en su casa una foto de su abuelo y todavía cree que murió en la guerra, como si hubiera muerto en un frente o en una trinchera, ¿no? Y murió amarrado por los codos, en una tapia, ¿no? Entonces, combatir eso cuesta mucho trabajo y eso se podrá hacer si hay una opción política de querer hacerlo. Si no se apoya eso y sobre todo si no se hace por la vía educacional en los colegios, en los institutos, en la universidad, difícilmente se podrá. Y ya por último, es curioso que la mayoría de la historia, la mayoría de los libros históricos lo escriben muchas personas extranjeras, cuando realmente debería ser todo lo contrario. Se agradece mucho que personas de aquí, que personas de la tierra, que se supone que tienen más acceso a documentos, vuelvan a escribir la historia. ¿Deberían de las personas que viven en su país ser más conscientes o escribir más sobre la historia? ¿O a qué se debe ese hecho de que personas extranjeras sean autores de las grandes biografías históricas de los países? Bueno, aquí no había posibilidades de investigar, empecemos por ahí, ¿no? Entonces de ahí que precisamente historiadores británicos sobre todo y algunos norteamericanos se dedicaran a un tema tan importante como era el de la guerra civil, pero aquí había muy pocas posibilidades para investigar. Lo que no quiere decir que no hubiera historiadores, lo que pasa es que la mayoría de los historiadores que salían eran franquistas, estaban contando la historia a ellos como Ricardo de la Cierva, así, contaban una visión de la historia. Ha sido después, ¿no?, cuando se ha podido y porque en muchos casos ha sido al margen incluso de la universidad. No se olvide que dentro de la Universidad Española, pese incluso a los movimientos estudiantiles que se dan en los años 70, una gran parte de los profesorados estaban todavía muy integrados y provenían de los esquemas educacionales e ideológicos del franquismo, ¿no? Eso ocurre en muchas universidades donde es al margen de la universidad donde se escribe la historia, hasta que ya se abren los archivos militares que empezaron a funcionar en el año 2000. Entonces no se abrieron los archivos militares, los consejos de guerra y tal, y ya empezó más gente a interesarse, empezaron a tenerse acceso a más archivos, ¿no? Antes un archivero, mejor dicho, un funcionario era el que te impedía ver un archivo porque no quería, si no le gustaba que se investigara, pues te decía no, así de claro, no había acceso a ningún sitio. Entonces es lógico, es comprensible que haya tardado tanto.